Santiago, el primer medio de comunicación digital de la provincia, en esta transmisión en vivo y en directo. Amigos, aquí comenzamos una nueva semana de labores desde la ciudad de Macas, en la Amazonía ecuatoriana. Y atención, hoy nos acompaña el doctor Óscar Sánchez, especialista en Derecho Ambiental. Les invitamos a seguir la entrevista del día, que empezamos en breves minutos después de los siguientes anuncios. Atención, un terreno ubicado cerca al terminal terrestre de Macas y el centro de revisión vehicular. Esta es la oportunidad de adquirir una propiedad en la ciudad para establecer tu negocio, empresa o construir tu vivienda. Se trata de un predio de 452 metros cuadrados con ubicación privilegiada. En la zona se cuentan con los servicios básicos, totalmente plano y con documentos en regla. Dirección: Avenida Desiderio Andramuño y Avelino Jaramillo. Estás a punto de tener un terreno en una de las zonas con mayor desarrollo y plusvalía de la localidad. Para más información, comunícate al 099-554-0613, 099-8108-288. Inmobiliaria Nativa. Gran oportunidad de inversión en el corazón de General Proaño. Ponemos a tu alcance 2 terrenos exclusivos en una zona residencial de alta demanda, ubicados en las calles Julio Noguera y Joaquín Jaramillo, ambos con topografía completamente plana, servicios básicos, excelente acceso vial y escrituras al día. Son ideales para vivienda familiar, proyectos de lotización o desarrollo inmobiliario. Ubicación estratégica, alta proyección y una inversión segura. Contáctanos al WhatsApp 099-554-0613. No dejes pasar esta oportunidad única. Como no, gracias amigos por convertirnos en una fuente confiable. Todas las noticias de nuestra localidad de información de última hora, ustedes la pueden revisar en nuestras plataformas digitales. Además, conozca el reporte vial actualizado todas las mañanas. Atención, hoy lunes 19 de enero está con nosotros el doctor Óscar Sánchez, especialista en Derecho Ambiental. Gracias, doctor, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, don Miguel Alfonso. Buenos días a Exprésate Morona Santiago y un excelente inicio de semana para todas las personas que nos escuchan en la provincia, en el país y a nivel internacional. Perfecto. Semanas atrás, atención amigos, semanas atrás, autoridades de nuestra provincia desarrollaron un operativo contra la minería ilegal en el río Abanico. Mientras que el reciente viernes, que contábamos 16 de enero, la Organización Cultural Pueblo Macabeo convocó a una asamblea ciudadana para analizar la situación de las concesiones mineras en este afluente que es uno de los barrios del río Pano. Entendemos que usted también participó en el evento, doctor. En este sentido, nos gustaría tener sus criterios para esta entrevista. Bueno, comencemos. ¿Qué normas constitucionales y leyes ambientales, obviamente de nuestro país, protegen a los ríos y a las fuentes hídricas? Bueno, hay que empezar diciendo que es importante que la sociedad civil haya convocado un tema de preocupación local, porque en breves rasgos estamos hablando de las fuentes de agua para la capital de la provincia de Morona Santiago. Pero más allá, porque digamos la amenaza a las fuentes hídricas no revierte un nivel de importancia, sea capital, o sea un cantón, o sea una parroquia, es decir, todo lo que implique poner en peligro las fuentes de agua en este país tiene que tener un tratamiento tal cual la sociedad civil ha mostrado su preocupación, y en ese sentido es digno de encomio y de felicitación la convocatoria que la sociedad civil o las convocatorias que la sociedad civil pueda esgrimir para enfrentar esto, que es la amenaza más grave que surge sobre la ciudad de Macas, pues
porque se pone en peligro las fuentes de agua para grupos vulnerables, personas con discapacidad, clínicas, escuelas, todos los habitantes de la ciudad y del cantón. Pero a su pregunta inicial es muy importante reconocer y aquí hacer énfasis. Nosotros como nación, nosotros como república, en la Constitución de la República, reconocemos al agua como un derecho humano. Y alrededor de los derechos humanos existe una serie de normativas, no solo nacionales, sino internacionales, que los garantizan. Y este derecho humano pues es fundamental, irrenunciable, imprescriptible, inalienable e interdependiente. Y el uso prioritario es el consumo humano y la soberanía alimentaria. Ese es el orden de prelación principal. El uso que se haga de las fuentes de agua con respecto a una explotación extractiva ni siquiera está en el primer orden de importancia de garantía constitucional. Eso hace que precisamente se analice el tema del riesgo que significa cualquier actividad extractiva en fuentes de agua. Y en ese contexto acordémonos además que nosotros no somos como un cliché, como hay un membrete, nosotros somos el primer país que le reconoce derechos a la naturaleza, donde mucha gente en el discurso, en la posición de garantías de actividades particulares, piensa que es un tema aislado versus el ser humano. No. El ser humano es parte fundamental de la naturaleza y el reconocerle derechos a la naturaleza es precisamente garantizar el bienestar de todas las poblaciones humanas. Y como la naturaleza es sujeto de derechos, pues los ríos son sujetos de derechos porque todos somos parte de la naturaleza y por lo tanto están sujetos a que se respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. En ese contexto, el 395 de la misma Constitución de la República habla del principio de prevención y precaución. Es decir, el Estado tiene la obligación de evitar daños ambientales aun cuando existe incertidumbre científica. Es decir, si alguien viene y ve una actividad que altera las orillas, el lecho, las fuentes de agua como tal, no, el Estado, nuestra Constitución, más claro, no dice, ¿dónde está la prueba? No, aun a falta de prueba científica, esa actividad tiene que ser detenida. Y lo dice con todas las luces el 395 de la Constitución. Y también tenemos el 411 para citar a los principales, que garantiza la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos. Es decir, puntualmente, doctor, ¿un río puede ser considerado un sujeto de claro derechos sí. en este contexto? Por supuesto que sí, hay pronunciamientos ya, acordémonos, con la que pasa con el río Machángara y con el río Pita, en la capital de la República. Se reconoce el tema de su reparación integral y quien tiene que hacerlo pues es la autoridad llamada a hacerlo. No es un tema menor, digamos, no es un tema de ambientalistas, de ecologistas, de gente que por ahí se escucha que parece un tema de moda. No, esto es la garantía real de los derechos humanos, porque es el bienestar de las poblaciones, la garantía incluso de recibir alimentos sanos en cuanto a la producción, a las fuentes de agua para producción. Entonces estamos frente a una amenaza real a los derechos humanos. ¿Cómo se podría aplicar esto en la práctica? Bueno, ya ha habido pronunciamientos del más alto tribunal de garantías constitucionales en este país, que es la Corte Constitucional. Y utilizo mal el término, no es un tribunal, es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional hizo un pronunciamiento sobre un caso análogo que es el bosque protector Los Cedros al norte de este país. Esa sentencia está asignada con el número 1149-19-JP/21, pero lo más importante que simplemente saberse el número y el nombre del bosque protector es que la Corte Constitucional, aparte de eso, pronuncia con claridad, es decir, se pronuncia con claridad y además esta
e invito a todas las personas que nos escuchan, a las personas que nos ven, a las personas que manejan el derecho, a jurisconsultos muy respetables que habitan la provincia y el cantón. Es una sentencia bastante didáctica que además ya pasó por un proceso solicitado por la Procuraduría General del Estado, la Empresa Nacional Minera y los mineros afectados, cabe el término, por un recurso de revisión y un recurso de aclaración. Y la Corte Constitucional se ratifica en la sentencia. Los bosques protectores también tienen su categoría de protección reconocida por el Estado. No están fuera por no estar en el SNAP, no quiere decir que no sean objeto de protección, porque el Estado le reconoce una categoría de protección y por lo tanto se tienen que visualizar todos los requisitos o mejor dicho, no los requisitos, sino las restricciones que contiene la Constitución para las áreas protegidas, pero además la Corte ratifica que esa sentencia se tiene que aplicar a casos análogos. Y recordemos que las fuentes de agua o donde las instituciones que intervinieron en su boletín de prensa identifican, de lo que se entiende en la identificación, en el nombre que ellos mismos compartieron para ese boletín de prensa y después una rueda de prensa, por el nombre de la concesión, estaría dentro del bosque protector Abanico. Entonces, efectivamente, la sentencia de la Corte Constitucional puede ser aplicada y debe ser observada, porque además, en nuestro orden constitucional, toda sentencia de la Corte Constitucional tiene que ser observada, tiene que ser aplicada por cualquier autoridad. No hay cómo regresar a ver a ningún otro lado. Amigos, ustedes están escuchando la entrevista del día con nuestro invitado, el doctor Óscar Sánchez, especialista en Derecho Ambiental. Pues bueno, ya conocemos el marco legal que está en vigencia en nuestro país. Ahora pregunto, ¿cuáles son los principales riesgos ambientales que podría generar la explotación minera en el río Abanico para la ciudad de Macas y el Cantón Morona? Bueno, los primeros riesgos ambientales es que pone en peligro la salud de las personas. Y como ya lo había explicado al inicio, porque el tema de salud, el tema de soberanía alimentaria, el tema de derechos de la naturaleza, el tema de la prestación de servicios de saneamiento, agua potable, están en riesgo. Porque la alteración de los ciclos vitales, y eso es importante enfatizar, la alteración de los ciclos vitales significa la remoción de cobertura vegetal, significa la remoción de capa de suelo, que da lugar al drenaje ácido de mina. Los ingenieros en minas y ambientales saben de lo que estoy hablando, y por lo tanto la liberación de metales. En el tema de algunos tipos de minería, pues se hace la recuperación del mineral en el mismo lugar, in situ, como decían algunas personas, del mineral del que se va atrás en la explotación. Y para eso se utiliza elementos bastante contaminantes como el mercurio, por ejemplo, que como ya se ha analizado hasta la saciedad, tiene un alto poder de acumulación residual y no solo se acumula, digamos, hay que elevar el debate en este tipo de situaciones. No es que el río lo lava o lo arrastra y se lo lleva y lo diluye como si fuera azúcar. No, se mantiene en el suelo, contamina fuentes de agua, pero también si es que alguna especie, digamos, de producción ganadera lo absorbe a través del agua, se acumula en su carne y los frutos de la tierra también los van acumulando en su estructura, es decir, es una contaminación que afecta incluso la producción de alimentos. Y aquí vale reflexionar. Se escucha mucho en muchas entrevistas el tema del turismo, el tema de la producción, la capital de no sé qué, la capital de no sé cuánto, el premio por aquí, el premio por allá. No estoy criticando eso, por si acaso, antes de que se malentienda, sino que me gustaría saber qué vamos a hacer si es que las concesiones que han sido otorgadas en el Bosque Protector Abanico, en la unión entre el Abanico y el Upano, en el Alto Upano, en las fuentes de agua de la ciudad,
también van a ser utilizadas, es decir, venga a visitar esta ciudad que se dota de agua potable de las concesiones que están en el norte, en las fuentes de agua, para ver si tenemos visitas o tenemos consumo. Hay lugares en este país en el que los productos no son, ni siquiera son consumidos por los habitantes locales, porque saben perfectamente con qué agua han sido regados. Entonces, este tema va mucho más allá de una apreciación personal. Hay evidencia científica suficiente. Y aquí yo veo, digamos, la primera limitante. Lo más grave para una localidad, para una nación, para un sector, para una región, es que se tome decisiones en base de un análisis político simplemente y no en base a un análisis científico. Y es hora de empezar a tomar decisiones con evidencia científica, dejando de lado simplemente simple análisis político. Ahora, si bien es cierto, se ha dado un primer paso con la convocatoria a una asamblea ciudadana que ocurrió el último fin de semana en el Teatro Municipal. Pero, doctor, ¿considera usted que la ciudadanía de nuestra localidad, a medida que tiene en cuenta la magnitud de este riesgo, por ejemplo, hay concesiones de extracción de oro en el río Abanico, conforme se puede observar en el catastro minero, ¿con qué más detalle, qué tipo de contaminación suele asociarse a este tipo de actividades y cuál es el impacto en el agua, en el suelo, en la biodiversidad, más allá de lo que nos acabó de decir hace momentos? A ver, para escalar a lo que pareciera ser una apreciación personal. Nosotros tenemos centros mineros en este país, que no son ocultos para nadie, así como invitado ahora a analizar la sentencia de la Corte Constitucional. Yo creo que sí sería buena idea, en base a este debate, visitar Ponce Enríquez, Nambija, Portobelo, Zaruma. Y yo siempre utilizo este ejemplo. Si el tema extractivo fuera origen de progreso, de evolución social, los mejores colegios y las mejores universidades estuvieran ahí. Y no están ni de cerca. Además, el tema de seguridad es complejo. Muy complejo. No solo es un tema de ser ambientalista o no, o de dominar un conocimiento o no. No, es un tema de elevar el debate. Mire, hay varios tratadistas y por eso mi expresión de hace un momento de empezar a elevar el debate y tomar decisiones desde lo objetivo, desde lo científico, desde la investigación. Hay un tratadista, Beirunes, en el 2008, él ya hablaba de la seguridad de las actividades extractivas en la Amazonía, en la cuenca amazónica. Y decía muy bien en su análisis que el tema de la deforestación viene completamente ligado a temas o actividades reñidas con lo legal. Y más tarde, otro investigador, Ertal, en el 2019, ya hablaba que lo que suceda ilegalmente y que produzca deforestación en la cuenca amazónica ya está vinculado a delitos de tipo internacional, lo que pone en serio riesgo la seguridad de todas las poblaciones humanas de la Amazonía. Entonces, aparte de la contaminación con metales pesados, que ya es gravísimo, aparte de la destrucción de los sistemas de producción y la contaminación de los mismos, que ya es gravísimo, aparte de poner en serio riesgo la salud humana, que ya es gravísimo, aparte de respetar el orden constitucional como el derecho humano al agua, los derechos de la naturaleza, que ya es gravísimo, tenemos un serio problema de seguridad que también se va a ver evidenciado si es que se produce el tema de la explotación de actividades mineras, metálicas, en cualquier ciudad, en cualquier región de este país. Correctísimo, amigos, estamos con la entrevista del día.
Y quizás si podemos aportar un poco más de detalles, doctor. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos para la salud humana asociados con la contaminación de los ríos como producto de la actividad minera? Bueno, digamos, por otras investigaciones de carácter asociados al ambiente de salud, la enfermedad más próxima al consumo de metales pesados en los elementos vitales para la vida es el cáncer. Cáncer. Y, por supuesto, la desertificación de los suelos, por lo tanto no se podría, digamos, después de la salida de la extracción, utilizar esos suelos para algún tipo de producción. Entonces estamos evidenciando en base a investigaciones, vuelvo y lo repito, esto no es un tema de apreciación personal, hay que dejar a un lado las apreciaciones personales, porque incluso he puesto sobre la mesa el tema de ya los centros mineros que supuestamente operan legalmente en este país, que los he nombrado hoy, que la realidad es diferente al concepto que se maneja, versus localidades que comprenden lo sustancial que es el agua para la supervivencia, el avance y ahí sí el progreso de actividades humanas, como Cuenca, por ejemplo, que ha defendido muy bien sus fuentes de agua sin necesidad de sacrificar nada, como el noroccidente de Pichincha, que ha defendido al Chocó andino sin necesidad de sacrificar nada, como Intag al sur en Imbabura, que ha defendido los elementos vitales sin necesidad de sacrificar nada, y que se los puede tomar como incluso ejemplos de producción agrosustentable, agroecológica, y que además rompe la barrera de decir, de tener posturas simplemente políticas, que incluso han ganado consultas populares, porque se ha comprendido realmente cuáles las consecuencias de la explotación minera en fuentes de agua, en ecosistemas frágiles. Además, acordémonos que donde están las concesiones, aquí en las fuentes de agua de Morona, del Cantón Morona, hay un ecosistema único en el mundo, incluso clasificado por esta nación como el herbazal lacustre montano bajo del sur de la cordillera oriental de los Andes, único para el planeta, que más atracción e ingresos económicos traería por su análisis turístico responsable, por supuesto, y científico, que destruirlo. Entonces, la comparación cae en un saco de análisis por sí sola. Es grave el problema. O sea, si contaminamos, vamos a ponerle un ejemplo más básico todavía. Si contaminamos la única fuente de agua en la ciudad, vamos a tener un tema de migración bastante interesante, porque yo creo que nadie se va a quedar en una ciudad o va a querer estar en una ciudad que sabe exactamente que su agua conduce metales pesados. Claro. Uh-huh. Bueno, amigos, el 16 de septiembre, entonces, como habíamos dicho al inicio de esta entrevista, hace pocos días se desarrolló la marcha por más bien estoy evocando del año pasado, 16 de septiembre del año 2025, digo que se desarrolló la marcha por el agua, esto en la ciudad de Cuenca, en la cual participaron alrededor de 100,000 personas, todos ellos en protesta contra el proyecto minero denominado Loma Larga y las fuentes hídricas de Quimsacocha. Ahora, retornando al tema de nuestra localidad de Macas, doctor, ¿qué mecanismos legales existen para oponerse o exigir reversiones o revisiones a las concesiones mineras? ¿Cuál considera que sería el camino a seguirse? A ver, existen todos los mecanismos posibles, todos, incluidos la ley minera, cuando reconoce que toda actividad extractiva tiene que estar apegada a la Constitución. Incluso la ley orgánica de recursos hídricos, cuando habla del tema de margen protección de quebradas. Y sobre todo hay un precedente judicial como la sentencia de la Corte Constitucional que acabo de nombrar, que pone ahí todo el aparataje constitucional, normativo, técnico, inclusive técnico, jurídico, para la reversión.
Pero aquí tiene que haber una actuación firme de las autoridades, como tal cual el ejemplo que usted acabó de utilizar de lo ya vivido con la ciudad de Cuenca. Cada quien en base a lo que tiene que realizar en sus competencias institucionales, desconcentradas, descentralizadas, tiene que aplicar las normas. No se trata de estar en contra de una actividad, se trata de garantizar derechos. Y en ese sentido, desde una acción de protección, en ese sentido, desde una solicitud de nulidad, en ese sentido, desde la garantía de derechos humanos, hay todo el aparataje posible, jurídico, para solicitar la reversión. El asunto acá, y por eso había dicho al inicio de la entrevista que hay que elevar el debate, es que se tiene que deshacerse de todo nudo político y empezar a trabajar en conjunto, porque lo que está en riesgo es eso, el conjunto, la población, los derechos, la producción, los niños, los grupos vulnerables, y tal cual, otra vez, para no ir más allá o lucubrar, tal cual Cuenca, desarraigarse las camisetas políticas, desarraigarse de andar preguntando cuando alguien convoca un debate, una conversación, ¿y quién convocó? ¿Y para qué convocaría? Es que ya están próximas las elecciones, es que no sé qué. No, hay que analizar cuál es el fondo de a de veras. Este es, como les digo, es la mayor amenaza que surge sobre la capital de la provincia de Morona, Santiago. Y con justa razón, amigos, porque el agua que sale por nuestros grifos viene de fuentes de agua de la localidad. Con eso nos bañamos, esa agua mandamos a nuestras ollas, es nuestro alimento. Y si esas aguas llegasen a estar contaminadas con materiales pesados, imagínense a qué nos tendríamos que atener. Pero vamos concluyendo sobre esto, doctor. Ahora, frente a esta problemática y riesgo, a más de la ciudadanía, es importante que todos los líderes se sumen, digamos, a esta causa. ¿Qué mensaje enviaría usted a las autoridades del cantón y de la provincia sobre la importancia de proteger el río Abanico? A ver, yo vivo aquí varios años. Usted es orense, ¿no? Yo soy orense. Y por eso hablo con propiedad, porque yo he visto lo que le hace la minería a las poblaciones. Portobelo es un ejemplo de ello. Acordémonos que incluso Zaruma, que es una ciudad muy, muy bonita, estructura arquitectónica, en su arquitectura conserva sus orígenes. Es, digamos, una ciudad fundada por Alonso de Mercadillo, con gente muy, muy formada, con gente, digamos, que quiere mucho su terruño. Su patrimonio fue puesto en peligro, acordémonos, hace unos años atrás, incluso el centro histórico, por la explotación minera. Entonces, digamos, porque conozco de cerca, es que yo no simplemente vengo acá a hablar de mi apreciación personal, ¿no? Es cuestión de, igual, conózcanse el país y mírenlo como realmente es. Pero más que un llamado final o un mensaje final, yo quiero decirles que yo no vengo de lejos tomando un transporte o manejando, tomando un avión a decirle a la población o a la gente de una manera irrespetuosa qué es lo que tiene que hacer. Yo comparto espacios vitales con toda la población acá, desde hace varios años ya. Y el llamado es porque nosotros tenemos no solo que defender, una palabra así a priori, sino nosotros tenemos que todo eso que yo he ido analizando, viviendo, entendiendo, incluso recibiendo en el transcurso de los tiempos, con respecto a amar, a querer y a entender más que las personas que venimos de afuera esta tierra, pues ya tiene que ser puesta en práctica. Ese arraigo de respeto,
a la tierra, ese arraigo de amor a la tierra, ese arraigo de entender históricamente a la tierra, ese arraigo de entender las costumbres de la tierra, tiene que ser puesto en práctica más allá de las expresiones culturales o políticas. Es momento de que todas esas apreciaciones tengan una unión en el luchar por el bienestar de su ciudad, de su tierra, de sus costumbres, de su alimentación, de su población. Y hay que hacerlo, como diría un buen amigo mío, y hay que hacerlo carne, hay que hacerlo palpable. Y eso solo se logra sacándose las camisetas políticas, sacándose los discursos, digamos, aunadores, actividades que no pueden caminar juntas. Progreso, desarrollo, alimentación, bienestar, ambiente sano, no camina junto a las actividades extractivas. Hay muestras a nivel nacional, hay muestras a nivel internacional, hay muestras a nivel regional, que eso no cabe. Cabe la unión, cabe el... Sí, ¿por qué no utilizar el término? Dar una pelea justa, necesaria entre todos, hace algo que es una amenaza para todos. Perfecto, y para finalizar, el viernes último se ha dado un primer paso frente a la situación del río Abanico con el desarrollo de esta asamblea convocada por la Asociación Cultural Pueblo Macabeo. Bueno, doctor, ¿qué debería seguir a continuación? Pues eso que el pueblo macabeo, para mí, de forma muy valiente y responsable, ha convocado. Más que esperar un llamado, las autoridades y la población civil tiene que unirse a ese llamado, que creo que entiende todo este ámbito en el cual nos pone en serio riesgo a todos. Ese llamado creo que no puede esperar que llegue un papel frío, en blanco y negro, para contarles a quienes tienen la responsabilidad de representar a esta ciudad, a esta provincia, cómo tienen que realizar su trabajo. Pues además hay un hecho histórico aquí. Es la primera vez que esta provincia cuenta con 3 asambleístas con la capacidad fiscalizadora que se necesita, que podrían llevar adelante todo el tema de la reversión de las concesiones mineras dentro del bosque protector Abanico y de las fuentes de agua de la capital de la provincia. Correctísimo, amigos, acabamos de escuchar al doctor Óscar Sánchez, especialista en Derecho Ambiental, con importantes sugerencias, importantes reflexiones acerca de lo que estamos viendo y palpando con nuestros propios ojos. Sí, en realidad, mirando el catastro minero, que es público, se puede ver en internet, hay concesiones mineras, 2 en las cercanías del río Abanico, y en la parte central y sur de la provincia hay decenas, por no decir centenas, de concesiones mineras que en años pasados han sido ya atribuidos, y que no sé cómo se va a hacer eso, pero en forma, no quiero ser grosero, pero en forma poco responsable, se ha hecho de entregar concesiones mineras a personas, y la mayoría ni siquiera son de aquí, son personas de otros lados. Se ha entregado esas concesiones mineras. En otras palabras, el futuro, ni el presente es auspicioso, peor el futuro es prometedor, mirando ese catastro minero. No sé si usted, doctor, le ha echado un vistazo a ese catastro. Da mucho miedo, ¿no? Da mucho miedo. Da mucho miedo ver, por ejemplo, al bosque protector Cutucuxaymi, casi más de un 70-80% casi concesionado. Y digamos, y cabe la oportunidad, digamos, esta sentencia de la Corte Constitucional aplica para casos análogos. El bosque protector Cutucuxaymi también es un bosque protector. Digamos, las herramientas jurídicas están ahí, las herramientas científicas, porque este país también tiene científicos de alta calidad, están ahí.
este es un tema de decisión. La ciudadanía ya tomó una decisión, ahora les toca a los políticos. Ahora le toca a todo ese discurso ribombante, a todo ese discurso que a rato se vuelve regionalista, a todo ese discurso que a rato se vuelve sectario, a todo ese discurso que a rato se vuelve fragmentario. Bueno, con toda esa valentía, con toda esa fuerza, con toda esa pujanza de que se dice cualquier cosa, pues es necesario que esa pujanza, esa valentía, esa posición sea redireccionada, sea canalizada a defender lo fundamental. Y aquí quiero decir otra cosa. Gracias, don Miguel Alfonso, por ponerlo en la mesa. No importa de dónde sea quien tenga la concesión. Puede ser un local, puede ser alguien de afuera, puede ser quien sea. No se puede poner en riesgo las fuentes de agua, los elementos vitales para la vida. No hay cómo. No es que hay una diferencia entre ser de fuera o ser local a quien le hayan dado la concesión. Es exactamente lo mismo. Lo mismo, claro. Yo creo que también es momento de salir de esa visión de las cosas. Lo que está en juego es la vida, así de simple. La continuidad de la vida, así de simple. Los medios de producción, los medios de vida, la continuidad, todo está en juego por la explotación minera en fuentes de agua. Yo había expresado eso hace momentos por una simple razón, amigos, que la persona que otorgó la concesión se hizo en un escritorio, no en Macas, sino en Quito, por ejemplo. El beneficiario, otra persona que tampoco es de acá. En otras palabras, a espaldas nuestras, a espaldas del pueblo de Morona Santiago, a espaldas de los propietarios de esas tierras, como es el Cutucuxaime y otras áreas, que les invitamos, no sé cuál es la página para que la gente, los ciudadanos vayan por ellos mismos, abran en internet, ingresen y vean cuáles están las áreas concesionadas, para que se hagan una idea, para que no crean al periodista o al invitado y de pronto crean que somos alarmistas y cosas así, sino que por sus propios ojos vean cómo están las cosas. Claro, el link exacto, digamos, no lo podemos aquí porque es una dirección electrónica bastante larga, pero sí, cualquier ciudadano va y busca concesiones mineras en el bosque protector Abanico, concesiones mineras en el bosque protector Cutucuxaime o concesiones mineras en la provincia de Morona Santiago, va a encontrar mapas. Los va a encontrar, ¿no es cierto? Y los va a poder mirar. Y ahí viene otro tema. Sí, yo lo entiendo con la perfección, pero precisamente ahí, en ese problema del escritorio y a quién se da y quién da, es donde tienen que entrar todas las autoridades que tienen la capacidad fiscalizadora, que pertenecen al Ejecutivo desconcentrado, que pertenecen a las autoridades descentralizadas, a ejercer los derechos que les corresponden en base a sus competencias para representar a la ciudadanía, porque cada voto a su favor, incluso cada voto en contra, les ha dado la oportunidad de estar al frente. Bueno, es hora de demostrar por qué están al frente. Por supuesto que sí. Bueno, queremos agradecer al doctor Óscar Sánchez, especialista en Derecho Ambiental, por haber comparecido a este espacio. Que le vaya muy bien, doctor. Seguiremos dialogando sobre estos temas. Muchas gracias, don Miguel Alfonso. Yo lo único que quiero decirle a las personas, esto no es un tema de poner en cuestionamiento o retar la capacidad de las personas que nos representan. Jamás. Es un llamamiento, digamos, angustioso a la realidad, a lo que usted enfoca, a lo que está pasando, a lo que muestran los mapas, a lo que pasó con la intervención, qué fue lo que encontraron. Es un llamado realmente a que se represente a la ciudadanía como tiene que ser. Eso es, muchas gracias. Gracias también. La entrevista del día, señoras y señores, llegó a ustedes gracias a el auspicio de Inmobiliaria Nativa. Compra, vende o renta propiedades con confianza en la Amazonía ecuatoriana, y esta entrevista la pueden volver a ver de principio a fin en el archivo de Facebook, en el archivo de TikTok y también en el archivo de YouTube. Bueno, en Exprésate Morona Santiago siempre estamos con buenas noticias e información oportuna. Que tengan un excelente lunes, amigos y amigas. Un abrazo, hasta mañana. Gran oportunidad de inversión en el corazón de General Proaño. Ponemos a tu alcance 2 terrenos exclusivos en una zona residencial de alta demanda,
ubicados en las calles Julio Noguera y Joaquín Jaramillo, ambos con topografía completamente plana, servicios básicos, excelente acceso vial y escrituras al día. Son ideales para vivienda familiar, proyectos de lotización o desarrollo inmobiliario, ubicación estratégica, alta proyección y una inversión segura. Contáctanos al WhatsApp 099-554-0613. No dejes pasar esta oportunidad única. Atención, un terreno ubicado cerca al terminal terrestre de Macas y el centro de revisión vehicular. Esta es la oportunidad de adquirir una propiedad en la ciudad para establecer tu negocio, empresa o construir tu vivienda. Se trata de un predio de 452 metros cuadrados con ubicación privilegiada. En la zona se cuentan con los servicios básicos, totalmente plano y con documentos en regla. Dirección: Avenida Desiderio Andramuño y Avelino Jaramillo. Estás a punto de tener un terreno en una de las zonas con mayor desarrollo y plusvalía de la localidad. Para más información, comunícate al 099-554-0613, 099-8108-288. Inmobiliaria Nativa.